continente latinoamericano, la mayoría de los países, ciudades y regiones tienen más de una cultura. Eso hace que exista una riqueza gastronómica interesantísima, pero también muchísimas injusticias sociales a la hora de comunicar esta riqueza cultural. De eso estaremos hablando en el episodio de hoy. Pongamos la mesa y hablemos sobre usurpación cultural. Hoy en día hay como temas que uno nunca quiere tocar, porque como que la gente está en blanco y negro, no hay temas grises. Entonces, claro, hay temas que uno evita, y para la gente que me ha escuchado y que me sigue en Instagram, sabe que soy bien conflictivo, me gusta tocar temas delicados y No, opinar, no. o siempre desde el respeto, escuchando opiniones. A mí esa discusión de groserías e insultos no me gusta, eso no me gusta. Pon contextos en la mesa y discutamos los contextos, los puntos. ¿Ok? Y hay un tema que Laura propuso para el podcast que a mí me da temor tocar, que es la usurpación cultural. Es un tema muy delicado porque hay gente que se aprovecha, pero también hay como un vacío legal. Porque, a ver, si vamos al diccionario, la usurpación cultural, para empezar por el principio, es cuando alguien agarra algo de una cultura y le saca un provecho sin ser de la cultura, ¿no? Ese es como el concepto, que se ha peleado desde que, ¿por qué diseñadores de modas usan patrones de Perú? Sí. Ujú. ¿Por qué gente blanca usa dreadlocks? ¿Por qué se exporta ciertas cosas y se usan en otra? ¿Ok? En gastronomía son recetas. Hay muy pocas recetas que tienen un derecho de autor, porque sí sé que la receta se construyó en forma comunitaria para un fin de la sociedad, ¿ok? Entonces, claro, obviamente hay restaurantes que tienen sus recetas escondidas, hay restaurantes, nosotros con mi socio Sumito, tuve su restaurante y la mayoría de las recetas que están en su restaurante están en YouTube y las explica tal como las sirve en el restaurante, idénticas, por lo menos la yaca que la vende, la quieres hacer, está en YouTube, está gratis y es su receta. Entonces, claro, hay ese punto de qué cosa es de la humanidad y qué cosa es que tú te puedas robar de alguien. Entonces, claro, pasa mucho, que es donde entra el tema Sí. delicado, que hay una explotación de la comunidad. No porque Además. me robé la idea, sino porque la estoy explotando para hacerme rico a ellos sin aportar para allá. Entonces hay un tema ético también. Laura, eso que tenemos un punto interesantísimo sobre el de discutir con gente extremista que plantea, porque me parece brillante. Sí, que yo le decía al Tarta y le comentaba y le decía, bueno, a mí sí me gusta, o sea, no, es más, yo soy una persona muy poco conflictiva a nivel social, como en general, o sea, o sea, a mí me encanta que si alguien está clavado en un tema, escucho y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y yo estoy ahí y puedo pasar por ignorante, por tonta, por lo que sea, pero dejo, a ver, cuando yo encuentro que alguien es totalmente extremista, a mí me gusta escucharlo para saber que o sea, que la posición que yo tengo del mundo no es la única y que existe una totalmente distinta que puede llegar a ver las cosas que yo veo y que yo hago desde ese otro lugar. Entonces yo ya viendo que eso existe, que es una posibilidad de asumir la vida, de asumir las otras personas, ok, me interesa para reflexionar yo como, porque yo nunca había visto desde ese lugar y a partir de ese lugar y desde donde yo estoy, bueno, ahora sé que existe esta otra manera de ver, o sea, a dónde me estaciono yo ahora en este momento de mi vida, ¿no? O sea, tengo esta nueva perspectiva que es totalmente opuesta y está llevada al extremo. Yo no quiero, porque yo sí soy de las personas que creo que los extremos no sirven de verdad para nada al final, o sea, pueden servir un tiempo muy corto y luego eso no va a jalar mucho. Pero me gusta estar ahí, o sea, me gusta ver hasta dónde llega para yo poder posicionar desde mi lugar y aquel lugar dónde me voy a quedar, ¿no? Claro. Entonces yo a partir de eso entiendo que hay otras visiones del mundo. Y entonces, bueno, digo, bueno, entonces, si esto existe, ahora qué posición voy a tomar yo, ¿no? O sea, qué posición voy a tomar. Y en el tema de la usurpación cultural, de la apropiación, me gusta escuchar a la gente extremista porque, o sea, porque sí es un tema que es muy delicado, que a mí me conmueve mucho, que me parece tremendo y en el que yo jamás quisiera caer. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé, o sea, aquí creo que en México, por el tema de que es un país
pluricultural, bueno, bicultural o pluricultural, porque hay muchas, o sea, la convivencia con pueblos originarios y el mexicano occidental. O sea, como que esa convivencia es muy cercana y muy diaria. O sea, no pasa como, por ejemplo, yo siempre cuando explico eso, como no, en Venezuela, bueno, está en La Guajira, como que está ese contacto con Ujú. pueblo originario. Pero si no, en las otras urbes tienes que ir o sea, hasta el lugar de, o sea, el Orinoco para poder tener esa relación con las poblaciones originarias. Aquí es un poco más cercano, ¿no? O sea, como que la población originaria la tienes muy, muy cerca. Entonces, el tema de la apropiación cultural es muy delicado porque forma algo, o sea, forma parte del día a día. Entonces yo me acuerdo que Claro, cuando íbamos a hacer las recetas, justamente el diccionario de hongos, fue la primera vez que yo escuché que Juan y Cris, que son, que fueron los cocineros que fueron haciendo las recetas, y me dijeron, bueno, Lau, hay que tener muchísimo cuidado con las recetas, y vamos a poner, y yo tengo que asumirlo, o sea, hace 5 años yo no tenía o sea, ese conocimiento y esa conciencia del tema de las recetas. Me dice, vamos a hacer la receta y vamos a poner el nombre de la persona que nos las dio. No es la dueña de la receta, pero esta claro, receta me la dio tal persona y claro, pertenece a esta comunidad. Y yo la hago y yo se la voy a poner en el libro, pero yo le estoy dando un reconocimiento de que no es o sea, no es mi receta, claro. no es mi propiedad intelectual, porque justo lo Exacto. que decías, o sea, como que, ¿cómo pides, o sea, cómo pides a una comunidad que venga y saque los derechos, las de propiedad intelectual, ¿sabes? Como que es algo no, entonces como que recae en nuestra responsabilidad más bien, como, Claro, bueno, yo que tengo este acceso a esta visión occidental, con leyes occidentales y estoy en la urbe, ¿qué puedo hacer en función de poder reconocer su propiedad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, claro. la receta Y, pertenece a esta comunidad, me la dio tal persona, no sé qué, y bueno, aquí se las comparto, ¿no? Y obviamente con el consentimiento siempre de la persona que te la da, de que la puedas difundir, ¿no? O sea, como que claro, empezar por esos primeros pasos que fueron mis primeros pasos en el tema de sí, cultural, como asociación y, cultural. y, y con un tema importante para que la comunidad crezca y se mantenga en el tiempo, porque al final si lo que estás haciendo ahí, si no le das el mérito, el reconocimiento, la estás terminando de aplastar y olvidarse. O sea, que yo sí creo un poco en el tema de la evolución, pero también lo que ha hecho Japón, que es increíble. Japón nunca ha dejado su cultura original, pero es los países más avanzados tecnológicamente. Entonces mantienen ambas cosas muy, muy bien. Por ejemplo, ahorita, la gente entiende un poco que con la receta es un poco más intangible. Yo vi un Ujú. caso en Venezuela de una chica que compraba sombreros en La Guajira, que lo acabas de nombrar, que lo pagaba $100 por 200 sombreros y los vendía en Nueva York, en una tienda al lado del MoMA, a $100 cada sombrero. Entonces, claro, ahí estás haciendo una explotación completamente porque estás aprovechando de esta gente que quiere surgir como grupo, etnia, comunidad, etcétera, y tú lo que estás es quitándole lo que es suyo y venderlo, sin darle el mérito que merece, sea económico, de luces, de importancia, etcétera. Entonces, claro, con la gastronomía no es tan tangible y además hay muchos casos. Por ejemplo, eh, que no es un tema de recetas, pero la gastronomía italiana se forjó con ingredientes que no son de ellos. Ellos agarraron los ingredientes, el tomate de Latinoamérica, el trigo de otra gente, e hicieron una potencia mundial súper fuerte. Entonces, claro, hay una línea muy delgada de qué es universal, qué es de la humanidad, qué es mío, qué es de la comunidad. Y pasa mucho el taco al pastor, que viene de la comunidad árabe, la técnica de cocina, que incluso Es el tengo entendido que trompo. se le dice, que da el tropo, que se le dice el taco árabe en algunas, todavía en algunas regiones de Sí, México. Entonces, claro, ese punto, y hoy en día, si pasaba hace años, imagínate hoy en día que está TikTok, todas estas redes sociales que van bombardeando constantemente de cultura a la gente. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para preservar, cuidar de que se mantengan estas ideas, estas comunidades? sí, es complejo y es lo que yo hablo con Carta, porque también es muy difícil. Y yo creo una cosa. Primero, siento que cuando que hablamos de los extremistas y empezamos por este tema, cuando íbamos a crear podcast, que es porque también a veces el extremismo también viene un poco desde el desconocimiento y lo difícil que se resulta para la persona que ya está inmersa en la industria. Entonces, como que cómo
sea, cómo gestionarlo. O sea, está ese caso y está el caso de la gente que hace caso omiso completamente, como que si ellos no entienden que están haciendo esta usurpación cultural y sabrá Dios que, o sea, como que, ay, no, yo estoy aquí, no estoy haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, como que están esos dos extremos y luego está el que lo está haciendo, está consciente y no le importa. O Claro, sea, además, ¿no? Entonces, y se vende con la bandera de que estamos aquí la integración, que pasa muchas veces por el privilegio, que es lo que yo digo, o sea, pasa por el privilegio y por la falta de contacto con la gente de extremos de lugares del mundo que son totalmente diferentes a tu lugar en el mundo. Pienso eso, o sea, una cosa, por ejemplo, que yo pienso, bueno, para poner un ejemplo, cuando trabajas con cocineras originarias. Una cosa es que tú trabajes con cocineras originarias y las pongas a cocinar, y para ti lo que tú estás haciendo está bien, y tú, no sé, manejas la cena como tú la quieras manejar, pero hay en una relación un poco extraña, que no es la misma relación que tú tuvieras que si invitaras a la cocinera más arrecha de claro, otro restaurante a ser invitada en tu cocina, y entonces tratas de esa manera a estas personas, ¿no? Del pueblo originario. Pero claro, es muy distinto cuando tú tienes una convivencia con esas cocineras, entiendes su lugar en el mundo, su cosmovisión, su imaginario, cómo entiende ella involucrarse en una cocina urbana, ¿no? O sea desde ese lugar, o sea, no es el lugar de que yo te invito, ay, miren qué padre, ¿no? Sino yo entiendo cómo es, o sea, qué implica para esta persona, o sea, para esta cocinera originaria, venir a la ciudad, cocinar aquí. O sea, una vez que tú entiendes eso, o sea, qué es lo claro, que realmente implica para ella, tú puedes hacer una aproximación cultural sin usurparla, sino entendiendo qué quiere ella, ¿no? O sea, como que, ¿cuál es su intención de haber venido a la ciudad a cocinar? Por ejemplo, claro. ¿no? Es O sea, que, como que parte de cosas así. sí, y es un tema importante porque lo único que se viene a la cabeza de, digamos, entre paréntesis, una solución es el DOC, la denominación de origen controlado. ¿Qué pasa con algunos productos? Porque al final, digamos, el ron venezolano, el cocuy de penca, la champaña, Ujú. algunos quesos, claro, hicieron un trabajo como grupo para que esto sea llamado ron de Venezuela, champaña o se me fueron los ejemplos. Hicimos una comunidad, un gremio que vela que ciertos procesos, ciertas técnicas, ciertos de territorio, todo eso envuelve a un producto nacional. Ah, los italianos con la pizza Napolitano, ¿no? napolitana, que ellos tienen gente que viaja por el mundo velando para que se respete el nombre de la verdadera pizza napolitana, que puede ser tipo napolitana. Claro, ¿cómo podemos hacer para que esta gente, que son obviamente grupos más pequeños, grupos superpisados, que no han logrado calar porque al final hubo como una invasión de la cocina francesa, europea, que apagó mucho de los fogones latinoamericanos, como una manera de pensarlos como gremio, como entidad, porque como tú dices, que va a sonar despectivo lo que digo, mucha gente lo ve como que, ay, qué bonito esta gente que hace esto de forma artesanal cuando hay gente que hace cocina francesa mucho más arrecha. Entonces, claro, es como un circo. Era. Sí, y es absurdo, o sea, entenderlo a ese nivel es absurdo porque ahí pasa el tema de la tropicalización, ¿no? De la exotización con la gente Claro, que a mí que eso pasa en la cocina y a mí eso me vuela el tapón, o sea, como que o sea, como que hay un lugar, o sea, como que la gente pierde su perspectiva de lo que es cocina tradicional, o sea, como acercarte a una cocina originaria, o sea, pierden eso de realmente establecer un vínculo y conocer una cultura, sino que lo que hacen es una exotización de la gente. Entonces, claro, a mí eso como que me vuela o sea, me vuela muchísimo, porque además es como que, bueno, o por ejemplo el tema de México, entender que o sea, que no es como que algo así que, uy, allá está súper alejado. Y bueno, lo digo yo que ni siquiera nací, o sea, que no nací como tal aquí, pero es que es un país bicultural, o sea, forma parte también de tu cultura y lo ves como que algo así como que hay una gente por allá que está haciendo no, o sea, como que me vuela la cabeza pensar que la misma gente, eso, o sea, las mismas personas que vivimos en México o que son mexicanos occidentalizados, por decirlo de alguna manera, lo ujú, ven
también de manera exótica, ¿no? Entonces ahí es Claro. como a mí sí, o sea, me causa mucho conflicto eso en cuanto al tema de cómo se aborda la cocina tradicional. En el caso de Venezuela es raro por eso, porque no hay o sea, no hay como una convivencia tan cercana. Lo que sí pasa, que creo que es lo que tú dices, que no hay una conciencia de comercio justo, pero hay, bueno, y aquí tampoco, pero como que se va generalizando, entonces, no sé, ¿no? Como que es raro. Y además, no sé, como que la gente en Venezuela todavía no ha tenido la conciencia de que de repente hacer esa exotización se les ha convertido en un negocio y entonces como que todavía no se ha como que terminado de visibilizar completamente lo que es la cocina originaria, ¿no? O sea, como que, bueno, hay Claro. gente que hace trabajos y tal, Sí. y no es que no se hagan, Tarta, que es lo que yo digo, no es que no se, o sea, no es como tú dices, como que no es que tú no puedas aprovechar tu privilegio o tu lugar en el mundo, me gusta más llamarlo como tu lugar en el mundo, las herramientas que tú tienes, para poder hacer difusión de una cultura que tiene una riqueza maravillosa y que tiene un imaginario del mundo muy distinto al tuyo y que lo que a ti y a mí y a la gente que le gusta la gastronomía guarda, pues que son sabores espectaculares que vale Claro. la pena que otra gente tenga la oportunidad de conocerlo. No es que no lo haga, pero ¿cómo lo haces? ¿No? O sea, desde dónde, o sea, desde el desconocimiento y la ignorancia o desde realmente involucrarte con la gente, ¿no? Claro, es que es súper complicado porque al final es eso, que es una de las grandes críticas comparando una conversación un poco bizarra, del, del movimiento punk. Muchas de las bandas punk eran antisistema, pero muchas tuvieron que firmar con disqueras para que el punk llegara donde llegaron. O sea, los Sex Pistols firmaron con EMI. Entonces, claro, porque si no se quedaban en una banda que tocaba en bares y no salía como movimiento, no salía de ahí. Entonces, claro, también es como tú usas los recursos del sistema para poder llegar a posicionarte tal como un DOC, ¿sabes? Y registrar tus técnicas, mostrar tus recetas, ¿sabes? Por lo menos este dato estoy casi seguro. Hay dos canales de YouTube que son abuelitas de cocinando. Una es Ujú, mexicana y una es italiana. Y estos canales han ganado más views que los grandes canales de cocina, Chef Table, New ujú. York Times Cooking, porque son cocinas sinceras, de casa, que te muestran lo original. Entonces, claro, ojalá podamos tener un acercamiento mucho más a estas culturas, a estas preparaciones, a estos ritos, Y porque hay que investigar mucho para poderles llegar. Entonces, claro, llega alguien que le ve el negocio y acaba con la destruye. mesa, lo Sí. destruye. Y eso, y como que sea voluntario, Tarto, o sea, porque también eso, o sea, como que tú no puedes, a mí me encanta, hace poco tuvimos una conferencia de justamente un sociólogo uruguayo, si no me equivoco, que se ha dedicado, él tiene más un tema como de justicia social y pueblos, o sea, como movimientos sociales, ¿no? O sea, como que va a poblaciones, movimientos sociales y no sé qué, pero él decía, cuando tú creas, o sea, cuando tú estás haciendo, o sea, estás trabajando en algo, o sea, en algo que no está totalmente embonado con el sistema, por decirlo de una manera, tú tienes que también tener un planteamiento que tú no solamente quieres llegar a eso, sino que también quieres Claro, funcionar como algo paralelo, ¿no? O sea, como que claro, tú puedes mismo ir poniendo como que tú ya sabes que no quieres llegar ahí, sino que o sea, funcionas como un lugar alterno a esto que está pasando. Entonces, como que es justamente preguntar, o cuando nos acercamos a esta cocina originaria, es como que, bueno, de repente hay gente que sí dice como que no, miren, ¿saben qué? A mí, o sea, a mí sí me daría feliz que mi receta o yo ir a cocinar a tal lugar y sí quisiera que la cocina de mi comunidad se conociera en todo el mundo, ¿no? O sea, como que, bueno, claro, y entonces, bueno, tú con las herramientas que tienes, con los medios que tienes, como que va. Pero si alguien no quiere, pues no quiere, ¿no? O sea, como que, y a claro. veces eso como que no se entiende, todo el mundo cree que sí, que, ay, estoy ayudando, ¿no? O sea, como que, ay, estoy ayudando Claro, muchísimo a estas cocineras porque, y es como, sí, ¿quién te dijo a ti? O sea, ¿quién te dijo a ti que ellas querían esto, no? O sea, como que claro, tú, ¿de dónde sacas tú que esto era lo que ellas quisieran, ¿no? O lo que ellas claro, querían. Entonces, a mí eso me parece como que también principal en el tema de cultural, o sea, es voluntario, tú realmente quieres someterte a cocinar en una cocina con un montón de metal, con
no sé, no con fuego, sino con electricidad, qué sé yo, ¿no? O sea, como que desde esas cosas básicas. Si alguien genuinamente quiere, me parece maravilloso que uno pueda colaborar, integrar sus conocimientos con los otros, ¿no? O sea, como que una manera Claro, recíproca para dar esa mediatización un pero poco, como dices, ¿no? O sea, que pueda sí, traspasar, pero tiene que ser voluntario, ¿no? O sea, sí, pero voluntario y sincero. por ejemplo, un ejemplo que no es el más pueblo originario, pero por lo menos Francis Malma rescata mucho eso, de las técnicas de cocción con fuego, de cocinar bajo la tierra, y ha llegado, que él debe tener 5 o 6 restaurantes en el mundo, manteniendo estas técnicas más tradicionales, y lo ha logrado hacer. ¿Sabes? Pero obviamente es un tipo que tiene un currículum increíble, y en un punto de su vida dijo, porque yo sigo cocinando eh, a la francesa, si yo vengo de este entorno? Y empezó a hacer una investigación de cómo quería él plantearse la cocina desde lo que eran sus orígenes y sus pueblos hacia alta cocina. Y logró una cosa increíble. El capítulo de él de Chef Table, creo que es el primero, uno de los primeros de Chef Table, está bonito porque hablo un poco de eso. Y él, en ese, claro, es una cosa muy loca, porque él por lo menos vive en una casa donde no hay electricidad, todo es con fuego. Pero es un huevón que toma 5 vuelos a la semana. Entonces, claro, la era es como, Ok. es loca, pero él es un ejemplo a nivel técnico y de algunas técnicas de cocina, de cómo él dijo, yo no quiero cocinar con electricidad, yo quiero mantener, obviamente, que hay muchos grises, muchos matices, pero es Sí. interesante de su propuesta porque es, dijo, no electricidad, puro fuego. Y todo lo que Wow. hace con fuego, y yo fui a su restaurante aquí Ok. y comí empanadas argentinas quemadas, berenjenas quemadas, carne quemada. Y todo está increíble, todo está en su punto. Pero era quemado porque, claro, tienes un horno que está a 450 grados y metes la empanada y están listas en los segundos. Pero, verga, increíble. No, y Pero, está loco, Tepi, como dices, y eso, o sea, y volviendo al tema, es como que no puedes volver, o sea, no te puedes cegar tampoco eso, sobre, o sea, no te puedes cegar de la manera en que te aproximas, porque es tan complejo el tema que o sea, puedes seleccionar cosas que puedes rescatar de gente que está haciendo, claro, y, o sea, porque a mí me causa mucha, estrés el tema de la cancelación, claro, y el otro día lo conversaba justamente con mi jefe de la librería, que hablábamos sobre el tema de la cancelación en redes sociales, o sea, que el activismo es el activismo de la cancelación. Y yo le decía, y yo creo que, o sea, yo le decía como que, es que, o sea, y lo conversamos, como que el activismo del hacer, a mí, o sea, no estoy en contra de la gente que se dedica a esto y que, bueno, han salido cosas a la luz bien, o sea, como que cosas que se necesitaban saber o qué sé yo, a partir de este activismo de la cancelación, pero está más interesante hacer un activismo desde la acción, o sea, desde claro, lo que yo puedo hacer, totalmente, ¿no? Entonces, somos humanos, tenemos contradicciones, así como este chef que dices, bueno, sí, decidió trabajar con fuego y darle una importancia a la cocina lenta, pero toma 5, bueno, al final, o sea, como que cuesta entender, pero el humano es una contradicción, o sea, es lo que lo hablamos la totalmente, otra vez, o sea, ay, si nosotros muy, bueno, sí, que el consumo local y tal, y bueno, no sé, hay, o sea, te como tu helado del Seven, te como tus papitas normal, o sea, como que no, es imposible que no, o sea, que no lo pueda hacer, ¿no? Y incluso creo que totalmente, o sea, incluso teniendo la accesibilidad sería difícil porque creo que todos estamos en esos puntos grises, ¿no? O sea, como aquí y allá. Entonces, totalmente, yo pienso eso, o sea, pienso que el tema de la usurpación cultural es crear conciencia, entender al otro, o sea, hay un mundo otro que tiene otra visión. O sea, no es entender un mundo otro claro, como desde mi lugar, porque así es súper fácil y o sea, como o sea, como que por esa visión de verme a mí como el centro y lo demás como la periferia, es que pasa la usurpación cultural, ¿no? pasa lo que pasa, Pero al final, pues sí, vamos a cometer errores en este camino. Quizás lo que estamos diciendo nosotros es una barbaridad y sale alguien que trabaja muchísimo más con temas culturales y nos va a decir, no, qué loco. Bueno, pero estamos construyendo un camino hacia allá, ¿no? O sea, como que queremos que exista como que en la cocina cada vez menos usurpación cultural, menos apropiación cultural, que sea algo más justo, eh, la manera en que se difunde la cocina tradicional, las maneras originarias de cocinar, ¿no? O sea, como que
bueno, estamos aquí, si nos equivocamos y no por eso ya nadie escucha el podcast de Pongamos la Mesa, ¿no? O sea, No, como, es que para cerrarlo, volvemos al principio. Hay que entender que hay visiones limitadas por temas culturales, educación, de creencia, etcétera, y que no todo puede ser un blanco y gris. No puede ser que el que piense distinto a mí es el enemigo, sino, coño, busquemos el punto en común donde podamos compartir la mesa, crecer juntos y que cada quien crezca, como tú dices, hacia donde quiere crecer. Si yo quiero crecer, mantenerme en mi comunidad y no salir, respeta esto y sí, que fino que tengas interés, conocernos, pero tampoco te lleve las cosas. sí, o sea, si ya te lo están diciendo de entrada, no, o sea, qué chévere, o sea, si tú quieres ir a comer eso, pues bueno, échate el viaje para allá, pues, o sea, ya no tienes nada que Exactamente, hacer. No, que sea algo como acordado, voluntario, o sea, que eso es lo que siento que no podemos olvidar. No todos tenemos las mismas expectativas de vida, ni exactamente, todo el mundo quiere lo mismo, entonces es muy loco pensar que sí, y no, y si entre nosotros tenemos expectativas de vida distintas, que tenemos o sea, un bagaje cultural muy parecido, porque bueno, o sea, como occidentalizado, ahora cuando te pones en contacto con otras culturas no sabes realmente, ¿no? totalmente. Entonces, Pero bueno, bueno, comenten si tienen algún tema delicado que queramos que hablemos en los próximos capítulos, no nos vayan a que cancelar. no nos cancelen. eh, que su pasión cultural han vivido o han visto y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, así es, Tartis.